Buenas tardes amigos, yo soy Cristian Diego Sánchez y esto es Capitalismo Social. Bienvenidos. Bueno, tal como lo anticipamos en nuestro adelanto, hoy vamos a hablar de Chile, de las nuevas elecciones, qué venía viviendo Chile, qué lo trajo hasta acá, qué le puede deparar en corto, mediano y largo plazo al pueblo chileno. Por otra parte, vamos a hablar de avenidas argentinas y una situación que para nosotros es bastante llamativa, alarmante y preocupante. Vamos a repasar un poco el tema del coronavirus en Europa. Siempre es bueno que ustedes sepan qué es lo que está pasando en Europa, porque seguramente es lo que esté por venir para todos ustedes. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, respecto a Chile, como ustedes habrán escuchado y leído en los medios, se impuso en las últimas elecciones presidenciales el candidato de izquierda. Se sabe que el candidato de izquierda es marxista. Con todo lo que ello implica. Y vamos a analizar un poquito qué pasa con la economía chilena, por qué llega este candidato a ganar y qué pasó en la historia un poquito chilena. Chile tuvo un presidente a comienzos de los 70 a la presidencia, que es Salvador Allende. Bien, Salvador Allende era un político de izquierda, socialista, chileno, que estaba directamente vinculado a la llamada Guerra Fría. ¿De qué manera? Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, se genera el comienzo de la Guerra Fría, donde los países se alinean en dos grandes bloques. El bloque occidental, detrás de Estados Unidos, un sistema de gobierno y económico capitalista, básicamente, y un bloque más que nada oriental, encolumnado de la Unión Soviética. A partir de ahí se dio lo que se llamó la Guerra Fría. Lo que hicieron fue una guerra estratégica, más que nada, a través de la cual ambos países, imperialistas los dos por supuesto, trataron de ganarle terreno, ganarle territorio al otro de manera estratégica, de manera geopolítica. Por eso la revolución cubana es financiada por el imperio soviético, y lo mismo quieren hacer en Chile. Los de izquierda dicen, no, bueno, Allende lo derrocó la CIA. Los dos polos, tanto la ex Unión Soviética como Estados Unidos, pusieron plata para que las ideas de ellos lleguen al poder. Básicamente, Salvador Allende, que era un político de larga trayectoria en Chile, siempre se había presentado en las elecciones y siempre había perdido escandalosamente. Finalmente, en el 70 llega a la presidencia financiado por la ex Unión Soviética, ¿sí? La realidad es que la CIA, luego de desclasificar archivos y demás, muestra que no puso plata en esa elección porque descontaban que el candidato de derecha se iba a imponer en las elecciones. Se confiaron y básicamente el candidato de derecha estaba enfermo, tenía Parkinson y demás, entonces termina debilitando su imagen y Allende, con el apoyo soviético, se impone en las elecciones. A partir de ahí, Chile se sumerge en una profunda crisis económica. Chile era un país muy desigual, con un alto grado de pobreza, todo lo cual se profundiza y se agrava de manera exponencial con el gobierno de Allende. De hecho, Allende tenía que gobernar 6 años y al tercer año es derrocado, que eso después lo vamos a analizar. Pero lo importante es que todos los indicadores del gobierno de Allende, absolutamente todos, se derrumbaron drásticamente. Por ejemplo, la pobreza en Chile, para hacer una idea, llegó a valores por encima del 80% de la población. Es decir que Chile era en ese momento el país más pobre de toda la región, comparable hoy con Haití, por ejemplo. Por otro lado, el PBI per cápita chileno estaba absolutamente derrumbado, se contrajo una gran deuda externa,
principalmente justamente con la Unión Soviética, el cual financió obras y gestión de Allende, como por ejemplo impulsar la reforma agraria, bueno, todas las políticas que ya sabemos que los soviéticos impulsaron también en Cuba. Y muy bien no le fue, pero bueno, en Chile hicieron exactamente lo mismo. Conclusión, para 1973 Chile tenía el PIB per cápita más bajo de la región, más de un 80% de pobreza, una crisis social y económica galopante, una hiperinflación estrepitosa producto de la impresión de billetes, por supuesto. Todo lo que llevó al colapso del gobierno de Salvador Allende, y lo que generó es que toda la cúpula de las Fuerzas Armadas planearon el golpe de Estado a Salvador Allende. A ver, lo financió, lo impulsó el Plan Cóndor de la CIA. A ver, sí, sí y no, porque era una guerra fría justamente. Entonces, así como la CIA impulsaba el golpe de Estado, por el otro lado la Unión Soviética le dio armas y entrenamiento a los soldados chilenos para que resistan. O sea, era una guerra fría, ¿sí? Pero acá no estamos analizando eso, estamos analizando la economía chilena. Lo cierto es que para el 1973 Chile era un caos absoluto y tenía más del 80% de la población inmersa en la pobreza. ¿Ok? Perfecto, bárbaro, nos quedamos con ese dato. Bien, ¿qué pasa? Llega el golpe de Estado con Pinochet. Por supuesto, Pinochet, asociado al capitalismo detrás del bloque de Estados Unidos, lo que hizo fue darle a la derecha a Estados Unidos e implementar políticas de libre mercado y capitalistas al 100%. Bien, bárbaro. Empezó a hacer una serie de reformas muy grandes. Reitero, yo acá no vengo ni a justificar a Pinochet, ni... A ver, fue un militar, un genocida, un asesino, un delincuente, todo lo que ya sabemos, ¿ok? Acá analizamos la economía chilena. ¿Qué pasó con Pinochet? Que básicamente, alineado con Estados Unidos, lo que hizo fue aplicar políticas de libre mercado, de apertura económica, eliminó todas las estupideces estas de reforma agraria y todas esas estupideces. Y básicamente lo que hizo el gobierno de Pinochet en materia económica fue sembrar la semilla de el gran cambio chileno, ¿sí?, que lo trajo hasta nuestros días. ¿Qué implicó eso? Que para cuando Pinochet dejó el gobierno de facto, Chile había bajado del casi 90% de la pobreza a aproximadamente un 50-45% de pobreza. Bien, bárbaro. Eso fue en el año 90. ¿Sí? ¿Qué pasó a partir de ahí? Los chilenos siguieron votando políticas liberales, ¿sí?, políticos liberales de centro derecha, el libre mercado, etcétera, etcétera. Por lo cual, todas esas reformas que había implementado Pinochet, y les sugiero, si tienen la posibilidad de viajar a Chile, a hablar con la gente de a pie, sin fanatismos, por supuesto, y le van a decir que Pinochet fue todo lo que fue, pero que las reformas que introdujo en el país, donde tuvo un rol muy importante un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, padre del liberalismo económico, fueron claves para el crecimiento chileno. Conclusión, la pobreza chilena, para que se den una idea, el 90% de pobreza que tenía cuando Allende deja el gobierno, el año 90 había llegado al 60% y para 2017 había bajado al 8,7%. ¿Está claro? Entonces, todas esas reformas económicas fueron trayendo un crecimiento sostenido en la economía chilena y, por supuesto, ese crecimiento trajo aparejada la reducción de la pobreza y demás. ¿Qué pasa? Amigos, así entendemos lo que pasa en Chile y ya terminamos este tema. Hoy por hoy, todavía hay desigualdad en Chile, ¿sí? Hay desigualdad entre el que más gana y el que menos gana. ¿Hay pobreza? Sí, claro, le estoy diciendo. Hoy hay cerca de un 6-7% de pobreza. ¿Bien? Pero el socialismo había dejado el 90% de pobreza. ¿Está claro? ¿Pero en cuándo? En el 73. ¿Se dan cuenta? Entonces, hace casi 50 años que Chile vive con ideas liberales.
de economía. Entonces, ¿qué pasa? Hay generaciones enteras que no vieron el desastre que generó el socialismo, ¿sí? No vieron cómo dejó el socialismo al país, inmerso en la profunda pobreza que lo dejó. Entonces, hoy, ¿con qué se quedan? Con la desigualdad que hay en Chile, con la pobreza que hay en Chile. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hace 50 años, todos los que hoy tienen 20, 30, 40, no existían. Entonces, recibieron el mensaje del padre, del abuelo, que decía, no, bueno, pero con el socialismo estábamos peor. Y no se olviden de algo, el socialismo es El canto de las sirenas. El canto de las sirenas. Entonces, ¿qué le dice? No, porque la igualdad, la justicia social, el biribiri, ba. Entonces cada uno lo escucha y dice, sí, esto quiero para mi país. ¡Bum! ¿Qué pasa? Después cuando se implementan las políticas, tenemos Cuba, tenemos Venezuela, tenemos la ex Unión Soviética, China, todo lo que ya sabemos. Entonces, lamentablemente, ¿por qué decimos que Chile se acaba de pegar un tiro en un pie, literal? Porque claro, por ignorar lo que había pasado en la década del 70, porque no se olvide que el socialismo, una de las cosas que hace es adoctrinar desde la educación, básicamente, cuanto más idiota, más ignorante la gente, mejor para el socialismo. Ahí tienen el resultado de Chile, ahora ganaron. Lo más interesante es que cuando uno analiza los números de Chile, se dan cuenta que el déficit fiscal, que con Allende era galopante, había llegado a 25 puntos de déficit fiscal, ¿sí? 25 puntos de déficit fiscal con Allende, que eso se redujo drásticamente. Ahora con Bachelet, que era de centro izquierda, eso volvió a crecer el déficit fiscal, volvió a crecer de manera exponencial el tamaño del Estado, etcétera, etcétera. Por lo cual, es mentira que ahora Chile es tan de libre mercado y demás. Se aplicaron políticas con Bachelet de proteccionismo a las empresas chilenas, de intervencionismo del Estado, agrandar el tamaño del Estado, etcétera, etcétera. Por lo cual, este frenazo que está sufriendo la economía chilena se debe no a más política de libre mercado, sino lo contrario, a volver sobre sus pasos, a agrandar el tamaño del Estado y al intervencionismo. ¿Está claro? Entonces, atentos con Chile, vamos a ver qué deviene en el futuro. Yo creo que nada es bueno, porque este muchacho que ganó, mire, la verdad no recuerdo ni el apellido, lo leí 100 veces y no lo quiero ni recordar porque estoy negado, es marxista. Con lo cual vamos a ver qué reforma propone para Chile. ¿Está claro? Y vamos a ver, acuérdense de esta cifra mágica. Hoy Chile tiene un 7,5% de población bajo la línea de pobreza. Es un montón, por supuesto. Vamos a ver qué pasa en el futuro con este muchacho. ¿Está claro? Ese es el tiro en el pie que se acaba de dar Chile. Vamos a ver, no se olviden, Chile hoy, aún con la crisis institucional que tuvo, sigue siendo el país más rico de la región. El PIB per cápita de Chile hoy está en los $30.000 anuales. ¿Estamos claros? Esa es la riqueza del país. $30.000 anuales per cápita. Contra países como Argentina, que están por debajo de los $15.000 anuales. Entonces vamos a ver qué pasa y cómo evoluciona nuestro querido paciente Chile. Bueno, respecto a las aerolíneas argentinas, situación muy grave. El día de hoy, 30 de diciembre, va a salir en el boletín oficial la publicación de un acuerdo marco entre la aerolínea de bandera rusa Aeroflot y Aerolíneas Argentinas. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, las aerolíneas celebran acuerdos de reciprocidad. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, cuando hacen viajes con escala, que por ejemplo son muy largos, como el caso de Argentina-Rusia, lo que hacen es decir, bueno, ¿cuál es la escala principal? Por ejemplo, Madrid, bueno, listo, de Argentina a Madrid, transporta Aerolíneas Argentinas. De Madrid a Moscú transporta Aerolíneas Argentinas, y si tiene algún problema en transportar Aerolíneas Argentinas, puede transportar, por ejemplo, Aeroflot. ¿Ok? Esos son acuerdos de reciprocidad. Bien, perfecto.
¿Qué pasa? Por arte de magia, no se olviden que Argentina desprecia la vacuna Pfizer a principio de la pandemia porque decía que se venían a quedar con los glaciares, con la fragata Libertad, con 3 millones de estupideces, ¿se acuerdan? Bueno, que al final terminaron dándole la razón y comprando Pfizer, pidiendo por favor que le vendan Pfizer. Bueno, pero eso es lo que decía el gobierno de genios que tenemos. Bien. ¿Qué pasó? Por arte de magia aparecieron las vacunas Sputnik y todos decían, uy, qué bueno, Rusia, mirá vos cómo nos da vacunas Sputnik, nada que ver con el imperio americano que siempre busca provecho. Bueno, bárbaro. Resulta ser... Señora, señor, amiga, amigo, amigue. El acuerdo de reciprocidad entre Aerolíneas Argentinas y Aeroflot no solo habla de, según la conveniencia, y lo deja abierto al azar, podrán optar las aerolíneas en hacer o no un tramo y cederle a la otra el tramo. Entonces, en una palabra, lo que dice este acuerdo marco es que queda a libre albedrío de las aerolíneas, ¿sí?, que le ceda el tramo a la otra aerolínea. ¿Qué tramos son estos? Bueno, yo le voy a decir. Buenos Aires-Madrid, por supuesto Madrid Moscú, pero eso no estaba en discusión, por eso ya existía, pero Buenos Aires-Madrid, Buenos Aires-Roma y Buenos Aires-Miami. Las 3 rutas aéreas más importantes que tiene Aerolíneas Argentinas. Es decir, Aerolíneas Argentinas celebró un acuerdo con Aeroflot de Rusia, por la cual le otorga reciprocidad, es decir, que puede utilizar las rutas de Aerolíneas Argentinas a Aeroflot. ¿Está claro? A ver, si nosotros fuésemos un país normal, yo diría, bueno, hay que ver por qué tema, quizás algo que necesita Aerolíneas. Pero Argentina es el mismo país donde los intendentes del conurbano bonaerense volvieron a votar para perpetuarse en el poder. ¿Está claro? No solo eso, sino que hace 4 años hicieron una ley que redactaron el ordenamiento de esa ley de manera defectuosa a propósito para dejar una ventana justamente para ahora votar nuevamente la perpetuidad en el poder. ¿Está claro? Argentina también es el mismo país donde la oposición, que es impresentable, parece escuchar el reclamo popular, se presenta a elecciones, gana, y ante la primera votación donde se definía un impuestazo salvaje, no para las clases altas, sino para la clase media, que siempre es la más golpeada, ¿qué hace? En vez de percatarse y decirle, muchachos, nadie se mueva de su banca, tenemos que estar todos para luchar por el pueblo, porque diputados son representantes del pueblo, más que los senadores representan a las provincias, los diputados son los representantes del pueblo. Tenían a una diputada en Disney, a otro diputado en el casamiento de la hija en Europa, creo que acá en España, y a otra, no sé si coronavirus, y no le pidieron la audiencia vía remota. Entonces, ese es el país. Por eso las alarmas que se encienden y la preocupación que tenemos sobre este tema. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Rusia, que es un país imperialista como pocos, con un líder Putin que acaba de hacer una reforma constitucional hace un par de años para poder perpetuarse en el poder, va a dar puntada sin hilo, que este acuerdo con Aerolíneas Argentinas no trae cola, que no es para quedarse mañana con las líneas con los vuelos de cabotaje en Argentina, o vaya a saber qué quiere hacer con las rutas aéreas que les menciono, a Roma, a Madrid y a Miami. Bueno, ya lo vamos a ver, pero estemos atentos por favor a este tema, porque seguramente va a traer cola. Esto no es gratis. Las vacunas no fueron gratis y esta acción de Rusia con Argentina no es gratis. Entonces, acuérdense de estas palabras y de esta preocupación. Bien, bárbaro. Respecto al coronavirus, que nos preocupa, sepan que acá en Europa se está
viviendo la sexta ola, no como la ministra Bisotti dice que Europa está viviendo la tercera ola. Ay Dios, se está viviendo la sexta ola, ¿sí? La sexta ola en Europa. En Argentina dicen que es la segunda ola, la tercera, bueno, no importa qué ola es. Lo importante es que está esta variante Omicron, que aparentemente es muchísimo más contagiosa, por eso ahora mismo actualmente estoy viendo que hay 50.000 casos de coronavirus en Argentina y demás. Bien, sepan esto, acá se sabe que está esta variante que es muy contagiosa, lo cierto es que la tasa de mortalidad y la tasa de internaciones, es decir, de contagios graves, no es alta, ¿sí? No es alta. Por lo cual no hay mayor alarma. Sí volvió la mascarilla en lugares públicos, cuando hay una cercanía menor a 1,5 metros con la otra persona, pero no hay un alto índice de internaciones ni de mortandad. Por lo cual, si bien todos los países europeos están tomando medidas, ya anticipó Bruselas, es decir, el gobierno europeo, que no va a permitir que los países tomen medidas deliberadas y unipersonales, es decir, por cada país de restricciones, si no están acordadas y supervisadas por la Unión Europea, porque justamente no quieren que vuelva a sufrir el daño que sufrió con el primer cierre la economía de los países. Bien, entonces estén atentos, cuídense, usen barbijo, que no les cuesta nada, yo sé que el verano es un garrón, pero usen barbijo. Lo que sí dicen algunos especialistas, que esta variante Omicron sería de las últimas del coronavirus, que se entiende que está más debilitado, por eso no es tan mortal como antes, por eso se estima que es de las últimas variantes, porque si bien es mucho más virulenta, mucho más contagiosa, no es tan grave como las otras, como que fue perdiendo fuerza, ¿sí? No de contagio, sino de mortandad. Así que esto es lo que le quería comentar del coronavirus, para que ustedes se queden tranquilos, pero que se cuiden, que no se relajen, porque todo lo que pasa acá en Europa respecto a esto de coronavirus, ya sabemos que después replica en Argentina. Algunos de ustedes me escribieron por privado, les agradezco y traté de manifestarles esto mismo, sobre todo los comerciantes, gente de la hostelería, de la gastronomía. Quédense tranquilos, ahí mi amigo Jorgito estaba preocupado. Quédense tranquilos que si bien es más contagioso, no es tan mortal, por lo cual no deberían tomarse medidas extremas. A ver. Sé que viven en Argentina, por lo cual lo que yo le diga acá, Alberto Fernández vio que le preocupa mucho la capital en el norte del país, por lo cual vaya a saber lo que hace mañana, por ahí mañana se levanta con otro sueño y vaya a saber lo que hace. Entonces, esto es lo que le debería pasar. Del deber ser al ser hay un largo trecho. ¿Está claro? Bien, bárbaro. Después, algunos temitas de color para terminar, y ya redondeo y termino, lo prometo. Seguimos dando vuelta con el acuerdo del fondo. Como dijimos, yo creo que se va a terminar acordando, lo están estirando inclusive, porque ahora hicieron un pago al Fondo Monetario Internacional con plata que le dio el Fondo Monetario Internacional, por lo cual eso es una señal de que ambas partes quieren pagar, quieren seguir con el acuerdo. ¿Por qué? Porque el fondo no le va a dar plata a un país que sabe que después no va a acordar, no le va a pagar, y por otro lado el país no va a tomar deuda, o sea, seguir incrementando la deuda para después no pagar, directamente deja de pagar y ya. Por lo cual yo creo que las partes quieren acordar. El problema, señora, señor, amiga, amigue, amigo, es que el fondo quiere saber si le van a pagar, o si le van a hacer otra vez el biribiri, o si otra vez el chamullito de sí, te pago, y después, no, bueno, porque el fondo son unos delincuentes, lo que hacemos siempre. Respecto a esto, tiene que implementar reformas Argentina. Una es eliminar subsidios, por ejemplo, a las tarifas. Por eso se habla de aumentos de hasta un 400% en las tarifas de luz. Por eso se hablan de aumentos en los combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, atentos con lo que va a pasar. Acá la clave es el gasto público. Esto ya me canso yo mismo de escucharme. O sea, tienen que reducir el Estado. ¿Sabe cuántos empleados públicos incorporó el gobierno de Alberto Fernández desde que asumieron hace apenas 2 años? 2 años que están los muchachos nada más. Casi 800.000 empleados públicos más. Entonces, o sea, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Es irracional. Siguen aumentando la planta del Estado, siguen aumentando, siguen metiendo ñoqui en el Estado.
Entonces, muchachos, hasta que no terminemos con esto, o sea, siguen gastando más de lo que entra. Lo que quieren hacer es seguir devaluando la moneda argentina, porque los sueldos del Estado se pagan en pesos. Entonces, cuando entran los dólares de la cosecha, los dólares de las exportaciones, etcétera, etcétera, obviamente el dólar, que si es moneda de cambio, moneda fuerte, moneda de reserva, se necesitan menos dólares para pagar el gasto público. Pero a ver, los sueldos se degradan, se denigran, ¿está claro? Entonces necesita cada vez más pesos para comprar bienes y servicios. Por eso la inflación que hay, porque le dan a la maquinita en pesos, creyendo que van a licuar la deuda, ¿sí? El déficit fiscal, que se creen que lo van a poder licuar de esa manera, y eso fracasó en todo el mundo 150 millones de veces y siguen insistiendo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Nada, quieran mucho a su familia. Lo único que le voy a decir a los políticos, muchachos, la historia de la humanidad demostró que cuando el pueblo se cansa, no hay política, no hay perdón, no hay nada que alcance. Entonces, que no sea cosa que los terminen yendo a buscar uno a uno a sus casas. ¿Está claro? Esa clase media vapuleada, esa clase media esquilmada por todos ustedes, que no sea cosa que lo vayan a buscar. Quiero ver de qué se disfrazan, Sigan tirando de la soga, y se lo digo a todos los partidos políticos, no a uno. Sigan tirando de la soga. Recuerden que la Revolución Francesa llevó 50 años y terminó con la decapitación en masa de un montón de delincuentes. Ojo, Argentina a partir del 2001 para mí está viviendo una revolución. Todavía no terminó esa revolución. Vamos a ver cómo termina. Hasta acá, una nueva entrega de Capitalismo Social. Los quiero, prestemos atención qué pasa. Lo más importante, coronavirus, acuérdense, no es tan mortal, pero sí cuídense, no se relajen porque es mucho más contagioso. Entonces saben que cuanto más contagios hay, más le dan la letra al gobierno para que cierre todo. Entonces cuídense para que no haya tantos contagios. Ese es el mensaje que queremos dar. Chile, tiro en el pie, va camino a Venezuela de cabeza, a Argenzuela, Cubazuela y todo lo suela. De cabeza, vamos a ver, salvo que este muchacho se golpee la cabeza contra la pared, pero no lo veo. Argentina, acuerdo con el fondo sí, más inflación sí, para el año 2022 yo auguro acá, dicen, por arriba del 50%, así le hago. No se olvide que los muchachos promedian los productos de la canasta de precios cuidados en la inflación, por lo cual, ¿qué les aconsejo? Los que tengan una moneda para guardar, a ver, saben que hay inflación ahora en Estados Unidos, por lo cual ese 6% de poder adquisitivo que pierde la moneda, ¿sí? Es decir, que cada $100 que tengan guardados, este año perdieron $6, ¿sí? Por la inflación que hubo, que es básicamente devaluación encubierta, ¿está claro? Bien. Es medio relativo porque así como se devaluó el dólar este año, también se devaluó el euro por la inflación que hay, etcétera, etcétera. Pero no importa, siempre pierde un poco de valor de poder de compra. Yo lo que aconsejo es, el que tenga para ahorrar a largo plazo, que no necesita el dinero, ahorre, por ejemplo, en materias primas no renovables. Ejemplo, oro, plata, platino, etcétera, etcétera. Van a ver que oscila. A veces baja el precio, a veces sube, pero a lo largo de los años es lo único que ganó en valor. Lo que pasa es que depende de dónde compre o vende, puede ganar o perder si es a corto plazo, porque puede agarrar un pico de suba o un pico de baja. ¿Está bien? Ahora, si uno ve los últimos 30 años, 40 años, 50 años, el oro no pierde nunca valor, siempre mantiene o gana un poquito. ¿Está claro? La plata lo mismo. No se olvide que los elementos tecnológicos utilizan plata, oro, en microcomponentes, son no renovables, por lo cual siempre van a ganar valor. No puede ir al Banco Nación a comprar oro o plata, invierte en fondos de inversión y demás, cuya cartera esté compuesta por ese tipo de activos, activos de materias primas no renovables a largo plazo. Ese es mi mayor consejo para que llegue. Y si no, el que pueda, que compre dólares o euros
por francos suizos. El franco suizo es una moneda muy estable. Y si puede, váyase nadando a Uruguay y lo deposita en un banco en Uruguay. Algo a tener en cuenta. Los bancos, los encajes de los bancos en dólares, que esto lo quiero decir hace varios videos y no puedo, me olvido. Los encajes, ¿qué es? Dicen, no van a tocar los depósitos porque hay un montón de dólares que tienen los bancos. ¿Está claro? Bien. Pero esos dólares que tienen los bancos, el 80% de esos dólares están en el Banco Central. Físicamente están en el Banco Central. Eso se llama encaje. ¿Está claro? Es decir, el 80% de la masa de dólares depositada por la gente las tiene el Banco Central. ¿Se imaginan que es como darle el lechón de fin de año para que la cuide el Rottweiler del vecino? Más o menos parecido. ¿Está claro? Entonces, yo soy pesimista que van a echar mano a esos encajes. Mire, Dios quiera que acuerden con el fondo y que ingresen dólares de la cosecha y demás. Porque si tienen que hacer un pago de deuda, yo le escuché a un economista que es periodista, que alegremente dijo, bueno, por ahí toman prestado parte de esos encajes momentáneamente. Ya vamos a analizar el cuarto poder, que es el periodismo. Ya lo vamos a analizar. Cómo se notan los sobres, cómo van y vienen para todos lados, porque se largan a decir esa barbaridad con una soltura. Yo, mi consejo es saque los dólares del banco, señora. Usted me va a decir, no, bueno, una corrida bancaria, mire, ¿sabe qué? Prócer fue San Martín, señor. Usted que tiene $5.000 guardados en el banco, ¿qué lo va a dejar en el banco para que un truán se los manotee para ir a pagar al fondo? Saque los dólares del banco y métalo o en una caja de seguridad, y si puede, hay cajas de seguridad que son privadas, que si bien son un poquito más caras que los bancos, son más seguras porque no están en los bancos, porque estos delincuentes ya metieron mano en los depósitos, tranquilamente pueden mandar a abrir y expropiar las cajas de seguridad. Usted me dice, Cristian, no seas apocalíptico, no seas exagerado. Sí, la verdad que sí, mire, pero no se olvide de algo. Yo soy el mismo apocalíptico que dijo que el dólar iba a estar a 200 cuando estaba a 60. Soy el mismo apocalíptico que dije que hay una hiperinflación galopante. Entonces, déjeme que yo le pongo un poquito los pies sobre la tierra. ¿Está bien? Así que bueno, nada, los quiero a todos, cuídense. Perdón que hoy no traje las mejores noticias, pero bueno, como digo siempre, yo estoy acá para abrir cabezas y abrir ojos, aunque sea de uno de ustedes. Con eso ya es misión cumplida. Esperemos que más adelante podamos hacer los videos que quiero en exteriores para mostrarles bondades del capitalismo, cómo el capitalismo va virando hacia dónde, hacia el capitalismo social, que es lo que venimos diciendo. Van a ver cómo es la educación pública aquí en la cuna del capitalismo en Europa, cómo es la salud pública, cómo te atiende un funcionario público aquí, y van a ver que se puede subir la vara. Pero ante todo, acuérdense, cuiden a sus familias, acuérdense que cuanto más oscura está la noche, más cercano está el amanecer, y que vamos a seguir acá molestando, echando la paciencia y bueno, tratando de que, aunque sea uno de ustedes, una de las cosas que decimos les sirva. Gracias amigos, buenas noches y otra vez, gracias. Suscríbanse, denle like, no les cuesta nada, carajo, y nos dan una mano. Muchas gracias, hasta luego.